Muy buenos días, hermanos. Es un gusto verlos un domingo más. Gracias a Dios que nos permite estar aquí en esta mañana. Hermoso es adorar todos juntos en armonía. En esta mañana estaremos expuestos a la palabra de Dios, continuando con nuestras exposiciones en el libro de Santiago. Continuamos con esta carta de Santiago, comenzando en el capítulo 2, de los versículos del 1 al 13. Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 13. Y dice la palabra de Dios: hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo como una actitud de favoritismo. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa, y dicen: siéntate aquí, en un buen lugar, y al pobre le dicen: tú estate allí, de pie, o siéntate junto a mi estrado, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos, y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, escuchen. ¿No ha escogido Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son llamados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo: no cometerás adulterio, también dijo: no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablen ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Vamos a orar. Padre y Dios bueno, estamos en esta mañana delante de ti para pedir por tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, para que nos hables en esta mañana, nos exhortes, nos instruyas por medio de tu palabra en esta mañana. Yo te pido que abras nuestras mentes y corazones para actuar de esta manera como nos dice Santiago, que obremos con amor y con misericordia. Háblanos en esta mañana y sé con nosotros, en el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Imagínate que vas al supermercado y te pones a hacer filas y de repente empieza a pasar uno antes que tú y luego el cajero se adelanta y manda a llamar a otro que no eres tú y todavía se va hasta atrás de ti y manda a llamar a otro y estás ahí esperando y no te toca tu turno. Y estás ahí esperando mientras la gente sigue pasando. O imagínate que estás en un partido de algún deporte y el referee o el árbitro declara ganador a quien lleva menos puntos. O a lo mejor marca una falta que no era falta o un penal que no era penal. ¿Qué sentirías? Una injusticia, un rencor por el trato injusto, una incomodidad, a lo mejor tristeza, o tal vez indignación por esa parcialidad. Y de eso es lo que Santiago nos dice en esta porción de texto. Y lo que primero debemos entender es qué es eso de ser imparcial. Ser imparcial en nuestro lenguaje por la preposición in es lo contrario a ser parcial. Y significa que trata a todos de la misma manera. Es neutral y que juzga con objetividad. No toma preferencias personales. Alguien imparcial es alguien que es equilibrado en su trato con otros, que no se adhiere a algún bando o que no selecciona lo que le conviene. Por ejemplo, un árbitro en algún deporte debe de ser alguien que es imparcial, independientemente si tiene algún equipo favorito, porque si no es imparcial, entonces decimos que es un árbitro vendido, y le decimos de esa manera. Pero por otro lado, el ser imparcial significa que no tiene favoritos. Personas
que para Él sean especiales o que sean más dignas que otros. Yo creo que por la naturaleza humana, queramos o no, hacemos a unos favoritos y a otros no. Él me cae bien, él no, con él me llevo mejor, con él sí. Queramos o no, el hecho de tener afinidades con otros nos acerca más a algunas personas. Independientemente de eso, la Biblia nos llama a que debemos tratar a todos con el mismo amor con el cual nosotros hemos sido recibidos. Y Santiago les exhorta a que deben aprender a poner en práctica su fe por medio de ser imparciales. Es decir, no andar con favoritos, sino tratar a todos de la misma manera y con el mismo amor con el que somos tratados por Dios. Y hoy lo veremos bajo 3 puntos. La fe viva se muestra imparcial. Practicar la imparcialidad es cumplir la ley de Dios. Y la fe que es imparcial actúa no por la ley, sino por la gracia. Entonces veamos el primer punto. La fe viva se muestra imparcial. Dice el versículo 2, el versículo 1. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Podemos observar que Santiago, cada vez que cambia de asunto o quiere darles un coscorrón en la cabeza a esos hermanos, lo hace con tanto amor y con tanta ternura, y lo vemos repetidamente a través de la carta cuando les dice, hermanos míos, amados hermanos míos. Y lo que hace, como observamos anteriormente, es prepararlos para una exhortación. Y ahora les va a hablar acerca de lo que es la imparcialidad. Anteriormente tocó el asunto de que la fe viva practica la religión que es pura y sin mancha. Y ahora vuelve a tocar el asunto de lo que es vivir en la fe. De hecho, casi todo el pasaje está relacionado con la fe. Así que Santiago inicia su idea principal con el hecho de tener la fe de una cierta forma. Del versículo 1 al 13 habla de la fe y la imparcialidad. Y del versículo 14 al 26 habla de la fe y las obras. Y su exhortación comienza con una negación, el hecho de no actuar según la fe. El verbo en su negación dice, no tengan. Indica el practicar o el hacer algo o actuar de cierta manera. En este texto particularmente está hablando de la fe. No tengan la fe. Como si con una mano pudieras tener la fe en Jesús y con la otra mano estar practicando el favoritismo. Un comentarista dice, no debería tratar de combinar la fe en nuestro glorioso Señor con la práctica del favoritismo. Los dos no pueden combinarse. La religión del cristiano está basada en su fe personal al Señor Jesucristo. Y lo que Santiago está queriendo enseñar es que la práctica de tener favoritos o hacer menos a otros es incompatible con la fe en Jesucristo, el Dios soberano que no hace acepción de personas. Porque pudieras decir, es que yo tengo buenas razones para hacer acepción a esa persona o a esta otra. Pero déjame decirte que no. Aquí no hay excepciones. Cualquier favoritismo está en contra de lo que Dios manda. Y esto es lo que quiere explicar Santiago. Ahora, la expresión favoritismo, o traducido de otra manera, acepción de personas, es una palabra compuesta del texto original que se compone de 2 vocablos. Prosopón, que es el rostro, y lámbano, que es tomar, alzar o capturar. Y lo que significa es alzar el rostro de una persona, como darle más importancia a alguien, mostrar más favor a una persona que a otra, o de ser parcial hacia alguien. Ahora, ¿cómo se ve este favoritismo? Un puritano lo explica así. Cuando por la misma causa damos preferencia a otro de lo que es requerido por algo particular de su persona, la cual no tiene ninguna relación con esa causa. Es decir, es hacer juicios con valor basados en preferencias personales en lugar que por los hechos del asunto. Es la preferencia personal en lugar de la equidad y la justicia. Y claramente, como observamos, las Escrituras condenan esta actitud de favoritismo por la base del amor que tenemos en Dios. Y por lo tanto, no puedes decir que eres creyente y no vivir con imparcialidad. Ese es el tema principal de la primera parte de este capítulo. La práctica de la fe viva se evidencia con la imparcialidad. Ahora es importante notar cómo Santiago se refiere a Jesucristo. Dice, como glorioso Señor Jesucristo. Otra traducción dice, Jesucristo, el Señor de gloria. Pero también lo identifica Pablo de la misma manera en 1 Corintios 2.8 como el Señor de gloria. Para los oyentes judíos,
Esta sería una referencia al Antiguo Testamento. En Salmos 24:10 menciona el Rey de la Gloria, hablando de Dios. Y luego vemos en Hechos 7:2 que es el Dios de gloria. Y todas estas referencias hablan del único Dios verdadero. Y esta es referencia a la divinidad del Mesías. Que Jesús es Dios y también Él es el Rey de gloria, Dios de gloria y el Señor de gloria. Un expositor alemán, John Albert Bengel, escribió: la gloria es Cristo mismo. Es así como Santiago lo declara ser el Hijo de Dios y proclama su resurrección de los muertos. Cristo es la gloria. Nadie que haga acepción de personas reconoce tal cosa. El mismo Señor de gloria, la gloria misma de Dios, descendió para hacerse como uno de nosotros. Se humilló a sí mismo y a pesar de esto, Él no hizo acepción de personas. Él se sentó con publicanos y pecadores. Él trató a Nicodemo el fariseo y a la mujer samaritana que tuvo 5 maridos con la misma cortesía y con la misma misericordia. Tampoco discriminó a la multitud de pobres que se acercaban a Él, aunque se acercaban con la intención a lo mejor de los milagros, del alimento que recibían. A pesar de eso, Él los trató con amor. Ofreció sanación tanto al pobre como al rico, al judío y al gentil, y a todos ellos les enseñó y les predicó el evangelio. De hecho, los fariseos, enviando espías, queriendo tenderle trampas a Jesús, reconocían: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Lucas 20:21. Practicar el favoritismo y la parcialidad es pasar por alto en sí la persona de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Segunda de Corintios 8:9. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. En otras palabras, Él se negó a sí mismo. ¿No deberíamos hacer eso nosotros también por amor a nuestro hermano? El Señor de gloria, nuestro glorioso Salvador, nos ha puesto y nos ha dejado el ejemplo, nos ha dejado la instrucción. Ahora toma tu cruz y síguele, dejando de ser parcial, dejando de tomar favoritos, siendo más como Cristo. No tengas tu fe en Cristo como una actitud para discriminar a otros que como tú sostienen la misma fe en Jesús. Entonces podemos ver que Santiago expresa que el favoritismo es incongruente con la lealtad que el cristiano debe al Señor Jesucristo, el cual es el Señor glorioso. Es contradecir, de hecho, la voluntad de Dios expresada en Deuteronomio 1:17, cuando les instruía a Israel: no mostrarán parcialidad en el juicio, lo mismo irán al pequeño que al grande, no tendrán temor del hombre, porque el juicio es de Dios. Y también nos muestra que esa práctica de favoritismo debe de ser evitada entre creyentes. Y nos deja una ilustración, versículo 2. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa, y dicen: siéntate aquí, en un buen lugar. Y al pobre dicen: tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado. Ahora, esto no es solo una ilustración, un ejemplo de lo que está hablando. Esto era algo que realmente estaba sucediendo en ese tiempo con estos hermanos. Una distinción entre pobres y ricos. En el capítulo 1 les está haciendo ver que ni las pruebas hacen acepción de personas. Las pruebas, aunque distintas para cada uno, tienen el mismo propósito y naturaleza en la vida de cualquier creyente, independientemente si es rico o pobre. Y ahora nuevamente usa al pobre y al rico para mostrar el trato que debemos tener entre creyentes. El trato entre creyentes debe de ser el mismo en Cristo. Aquí la palabra para congregación es la que se usa aquí, es sinagoga, que era el lugar de reunión que los cristianos judíos asistían, a quienes les está escrita esta carta, si recordaremos. Así es como ellos referenciaban ese lugar de reunión, la sinagoga. Entonces, esta era en sí la congregación, la iglesia local. Está diciendo: porque si en tu iglesia local, en tu congregación, entra esta y esta otra persona, y luego describe a tal persona, y la describe como una persona de la alta sociedad de aquel tiempo. Alguien con dinero, bien vestido, alguien con los bolsillos llenos. Hermanos,
¿Recuerdan el terreno que acabamos de comprar? Miren a aquel hermano. Él tiene mucho dinero. Lléguenle, acérquense con él porque vaya a soltar la lana. No, nosotros no somos ese tipo de iglesia. Y el ejemplo aquí es con el dinero, pero piensa en cualquier otra cosa. Como tus gustos preferenciales, a lo mejor una rivalidad o una discusión anterior está haciendo que desprecies a un hermano cuando no deberías. A lo mejor alguien te dijo algún comentario de algún hermano, algún mal comentario y por eso le estás mostrando parcialidad. No puedes dejarte guiar por lo que otros te dicen o por lo que tú pudieras mirar acerca de alguien. Como observamos, la imparcialidad no mira sobre la base de la persona. Si Cristo los vio con amor, es el mismo amor que te mostró a ti, tú deberías mostrar ese mismo amor y deberías de verlos de la misma manera. Y el contraste pinta con el rico es el pobre, el más despreciado de la sociedad de aquel tiempo. Y aquí está lo que quiere mostrar, este es el contraste. Dos hombres de distinta apariencia, totalmente distintos, probablemente con gustos distintos, grupos culturales distintos, trasfondos distintos. Y la pregunta es, ¿cuál ha de ser la actitud de la iglesia y particularmente también de los líderes? Y bueno, Santiago nos dice que debemos ser imparciales, que debemos tratar a todos de la misma manera. Pero aquí describe más bien cuando no somos imparciales, porque dice, y dan atención especial. La idea expresada aquí es el mirar favorablemente o con una actitud de preferencia. Observen, el hecho de preferir a un hermano más que a otro es pecaminoso, es ser parcial y con favoritismo. Y la siguiente parte del texto me recuerda el testimonio de Jeremiah Stepek. No se sabe si realmente este fue un pastor que existió o si es real, pero la anécdota remonta a un pastor metodista de Tennessee en Estados Unidos. Y dice la historia así. El pastor Jeremías Stepek se transformó a sí mismo en una persona sin hogar y fue la congregación de 10,000 personas en la cual sería nombrado pastor principal esa mañana. Pidió a las personas dinero para comprar comida. Nadie en la iglesia pudo darle cambio. Entró al santuario y se sentó frente de la iglesia y los sugieres le pidieron de por favor se sentara en la parte de atrás. Él saludaba a la gente, quienes le hacían miradas feas, mirándolo hacia abajo con desprecio y juzgándolo. Mientras estaba sentado en la parte de atrás, escuchó los anuncios. Cuando todo hubo terminado, los ancianos subieron y estaban emocionados de introducir al nuevo pastor de la iglesia a la congregación. Quisiéramos introducirles al pastor Jeremiah Stepek y la congregación mirando a su alrededor, aplaudiendo con gozo y anticipación. Entonces este hombre sin hogar, sentado en la parte de atrás, se levantó y comenzó a caminar por el pasillo. Todos comenzaron a dejar de aplaudir, con sus ojos puestos en él. Subió hasta el altar y tomó el micrófono de los ancianos, quienes conocían acerca de lo que estaba haciendo. Y pausó por un momento y hasta aquí ponen el pasaje que tuercen de Mateo, que dice, por cuanto lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, a mí también me lo hicieron. Como haciendo referencia a que debemos ayudar a todos, pero en el contexto claramente es ayudar al hermano en la fe. De hecho, ese pasaje va más de acuerdo aquí con Santiago, de amar al hermano. Pero al decirles esas palabras les dice, hoy veo mucha gente reunida, no una iglesia de Jesucristo. El mundo ya está lleno de gente, pero no hay suficientes discípulos. ¿Cuándo vas a decidir convertirte en discípulo? Y ese fue todo su sermón y despidió a la congregación. Él puso el ejemplo y les dio una lección práctica. Ese fue su sermón. Queramos o no, nuestra forma de vivir revela lo que hay en nosotros. Revela nuestra cosmovisión. Lo que hacemos y no hacemos les muestra a otros lo que creemos. No puedes decir te amo y estar golpeando a alguien. No puedes porque tus actos hablan más que tus palabras. Y un solo acto puede destruir 1000 palabras. De la misma manera, dices ser cristiano, pero no actúas como Cristo. Ese es el énfasis de Santiago en su carta. La fe viva es una que se demuestra con tu estilo de vida, en cómo andas en el camino, en cómo te comportas, en cómo estás siguiendo a Cristo. Y por lo tanto no puedes decir que eres cristiano y tratar a los hermanos con parcialidad. Dios los mira a ustedes como si fueran Cristo. Y así mismo las Escrituras nos mandan a mirarnos los unos a los otros como si fuéramos Cristo. Cristo habita en nosotros. Estamos vestidos ahora con su justicia. Pero no queremos hacer eso. Aceptamos que Dios nos mire a nosotros como Cristo porque nos conviene, pero luego volteamos a ver al hermano
que también Dios ve como Cristo y lo miramos como un pecador. Así de horrible se ve la imparcialidad, no aceptando y despreciando el amor que Cristo ha derramado en el corazón de otro hermano. Gálatas 3, 28 al 29 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Todos tenemos la misma biología, somos de la misma raza. Tenemos una descendencia común en Adán. Como seres humanos tenemos la misma naturaleza pecaminosa. Estamos bajo la misma condenación. No hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y ahora en Cristo somos todos descendencia de Abraham, llamados por el mismo evangelio de la gracia. Como dice Pablo en Efesios 4, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así que no hay diferencia sin Cristo y después no hay diferencia en Cristo. Sin Cristo todos somos igual de pecadores y en Cristo todos tenemos la misma justicia imputada a nuestra cuenta. Finalmente Santiago termina este pensamiento de la imparcialidad con una pregunta retórica para mostrarnos lo pecaminoso de esta actitud. Dice, si ustedes actúan así, versículo 4, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Aquí la expresión hecho distinciones está compuesto con la idea de separar y juzgar. Es decir, han discriminado juzgando y han separado, han dividido. Discriminar, dice Santiago, es actuar incongruentemente en relación con la fe cristiana. Es contradecir la clara enseñanza de la Biblia. Dios nos manda a tratar a todos por igual. Y luego dice, entre ustedes mismos. La parcialidad divide la iglesia. La pone en guerra contra sí misma. Y Jesús nos dice en Mateo, una casa dividida contra sí misma cae. Cuando la Biblia nos llama a ser uno en Cristo, como observamos en Efesios, esa era la oración de Jesús en Juan 17:11. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. No para que se dividan, no para que tengan contiendas o para que hagan acepción de personas, sino que todos sean uno en Cristo. Pero cuando hay parcialidad, hay problemas. Algunos hermanos se entristecen, otros hermanos sufren. Simplemente no es algo bueno. Y además, dice Santiago, han venido a ser jueces con malos pensamientos. Aquí está hablando de la razón por la cual se hace acepción de personas. No por la razón, por la persona en sí, sino por la maldad de nuestro propio corazón. En lugar de observar las cualidades que alguien tiene en Cristo, observamos lo externo. En otras palabras, han llegado a juzgar y generar una conclusión acerca de alguien de una manera superficial, sin realmente darse a la tarea de conocerlos realmente, de conocer quiénes son los hermanos en Cristo. Y aclaro, el problema de aquí no es hacer el juicio. Muchos dicen, me estás juzgando, es pecado juzgar. No, no lo es. Podemos juzgar, pero Jesús dijo, juzgar con justo juicio. Entonces, hacer juicio a personas no es pecaminoso. Hacer juicio sin las evidencias y tomar el tiempo correcto de examinación de las evidencias, sí lo es. Porque ya no juzgamos con un justo juicio, sino con nuestros malos pensamientos y con nuestro corazón que es corrupto. Porque no debemos olvidar que delante de la cruz todos estamos bajo la misma condenación. Los que no han creído en Cristo ya están bajo condenación, pero también bajo la cruz tenemos el mismo Salvador, bajo la misma gracia. Ahora nuevamente, aunque continuando con la misma temática, Santiago cambia de pensamiento para hacerles ver que la imparcialidad va de acuerdo con los propósitos electivos de Dios y es cumplir la ley de Dios. Versículo 5 dice, hermanos míos amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en la fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Aquí hay un sentido de urgencia, es un llamado a prestar atención a lo que es importante.
Y lo hace con este equilibrio entre exhortación y enseñanza y su amor pastoral. Y aquí nuevamente hace uso de la pregunta retórica. Él acaba de mencionar en el capítulo anterior que somos escogidos por Dios, que fue por su voluntad, por su soberana voluntad, que nosotros nacemos de nuevo. Está hablando de la elección soberana de Dios en la salvación y luego pregunta, ¿no nos escogió Dios? Y lleva el mismo pensamiento que el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 27 al 28. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. La elección divina es soberana y no hay nada, ningún mérito humano que nosotros podamos observar para poder decir quién es cristiano y quién no. La elección divina fue antes desde la fundación del mundo y está basada solamente en su amor. El hombre no posee ninguna cualidad en sí mismo que influya en esa elección. Si hubiera algo en el hombre, el más mínimo detalle, como dicen algunos, que es porque iban a creer, que Dios previó que iban a creer, que entonces los eligió, pero entonces Dios no escogió nada, sino que reaccionó a lo que iban a hacer. Es la doctrina falsa de la reacción divina. Y eso no es lo que enseñan las Escrituras. Dios escogió a unos en sí mismo y de acuerdo con su voluntad por gracia. Porque el mundo hubiera escogido a Esaú. Esaú era fuerte, era guerrero, pero Dios amó a Jacob. Y eso lo determinó desde antes que nacieran, antes de que hicieran lo bueno y lo malo. Entonces no importa si eres pobre o rico, si te vistes feo o bonito, si estás gordo o flaco, si eres alto, chaparro, si eres de piel oscura, eres piel clara, si eres buena onda o mala onda, o no importa si te gusta la Coca-Cola o la Pepsi, o si prefieres a la América o a las Chivas, o si prefieres a lo mejor a Michael Jordan que Stephen Curry. Nada de eso importa. Dios te eligió a pesar de cómo eras. ¿Ven? Dios no hace acepción de personas. Él salva independientemente de quién eras tú antes de Cristo. Y en Cristo, ahora todos tenemos entrada a las riquezas que Cristo tiene para nosotros. Ahora nosotros, por la fe, somos ricos en Cristo y herederos de las promesas y de la tierra prometida, herederos del reino por la fe. Esa esperanza que Dios prometió a quienes lo aman. Y siguiendo la idea de Romanos 8, aquellos que lo aman es porque son escogidos por Él. Y siguiendo la idea de 1 de Juan, aquellos que lo aman es porque han sido amados por Él. El amor de Dios es primero. La voluntad de Dios es primero. Entonces la práctica de la imparcialidad es de acuerdo con los propósitos electivos de Dios. Versículo 6. Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Aquí está el contraste de lo que debían hacer por quien es Dios y lo que están haciendo, lo opuesto. Aquí la palabra pero denota ese cambio de comportamiento. Es como si dijera, Dios hizo esto, pero ustedes hacen aquello. Lo que está queriendo resaltar aquí es que aquellos que Dios en su soberana voluntad, en gracia, ha escogido, estaban siendo despreciados, dice, por los que profesaban conocer a Dios. Y eso no tiene sentido. Los de la misma congregación estaban dando un trato vergonzoso al pobre que estaba entrando a su sinagoga. Y este desprecio no fue por algún abuso físico, pero sí uno emocional y espiritual. Y todavía peor es el asunto. Y el problema real de la parcialidad es que no solo estaban despreciando a un escogido de Dios, pero también estaban dando favoritismo a aquellos que blasfemaban el nombre de su Salvador. Y ese era en sí el problema. Porque el problema no es que fueran ricos. Pudiéramos pensar que el ser ricos es un problema, pensando en el joven rico que se acercó a Jesús. Y la verdad, sus riquezas no eran el problema, era su amor al dinero lo que era el problema. Por eso Pablo instruye en 1 Timoteo 6:17. A los ricos en este mundo, enséñales a que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Podemos ver ejemplos de gente rica que fue muy piadosa, como Bernabé, José de Arimatea, Nicodemo, el mismo Abraham, Jacob, José.
Pero ellos nunca pusieron su posición social o riquezas antes que Dios. Dios no condena al rico por ser rico, sino por amar más las riquezas, por ser injusto y por no practicar la misericordia. Las riquezas deben de ser usadas para glorificar a Dios. Entonces aquí el asunto no era que fueran ricos, sino que blasfemaban el nombre por quienes los otros habían sido salvos, y aún haciendo acepción de personas, despreciando a los pobres, quienes Dios también amó. Y después de hacerles esa pregunta retórica, procede a explicar lo que es el andar en la fe. En particular con esto, que el practicar la imparcialidad va de acuerdo con la ley de Dios. Versículo 8. Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. En las 8 veces que se usa esa palabra en verdad, se traduce como pero o sin embargo, pero aquí la traducción es diferente. Es como si conectara diciendo, pero si ustedes cumplen la ley, en contraste a lo que he estado diciendo, o sin embargo, si ustedes cumplen la ley. Entonces da ese sentido opuesto. Aquellos que no practican la imparcialidad no cumplen con la ley de Dios. Pero si cumplen la ley, entonces practican la imparcialidad y dice, y bien hacen. Ahora es interesante aquí que es el único lugar donde se le llama la ley real. Esto es como la ley de realeza, la ley regia. ¿Y por qué el énfasis? Bueno, podemos pensar en 2 razones. La primera que enfatiza es la esencia del carácter intrínseco de la ley a la que se está refiriendo. Esa no era cualquier ley. Y la segunda, siendo que él está hablando de a los judíos, esta ley de la que habla no era la ley de los judíos, la ley judaica, la ley de Moisés, a la que ellos tanto estaban apegados. Más bien esta era la ley moral de Dios, la que escribió en nuestros corazones. Y por lo tanto es la ley del rey. Ambas pueden tener sentido. El comentarista C. Leslie Mitton dice, la ley regia se refiere probablemente a toda la ley de Dios y el mandamiento, en particular que he citado. Este mandamiento, sin embargo, de amar al prójimo, es considerado como el resumen del aspecto moral de toda la ley de Dios. Jesús nos enseñó que toda la ley de Dios se resume en 2 mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Por eso también dice Santiago que esta ley es conforme a la Escritura. El amor es la expresión más distintiva del carácter o del atributo moral de Dios. Desde Génesis podemos ver que Él nos creó no para ser amado, no para tener compañía, sino de la abundancia de su amor. Y luego entró el pecado al mundo y Él debió haberlo destruido. ¿Y por qué no lo hizo? Por el puro afecto de su amor. Dios ha existido perfectamente en una Trinidad, en una perfecta armonía y amor consigo mismo. Y este mandamiento es el reflejo de ese amor de Dios para con nosotros y para con todos. ¿Y cuál es ese mandamiento? Nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primera de Juan nos deja una serie de pruebas para ver si realmente amamos a Dios y si somos seguidores de Cristo, para saber si andamos en la fe. Y Juan procede a explicar, por así decirlo, el segundo mandamiento aplicado a la iglesia en Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 11. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pablo también llama a este amor en Cristo, a este amor fraternal entre hermanos, Colosenses 3:13. Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia.
Dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también hagan ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. El mandamiento es claro. Amémonos unos a otros en Cristo. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios y ser parcial con algunos hermanos? Ser imparcial es amar al prójimo, es amar a tu hermano que tiene la misma sangre espiritual, la misma sangre de Jesucristo que fue derramada por nuestros pecados. Fuimos comprados por el mismo precio. Para Cristo tenemos el mismo valor. Entonces, Santiago está diciendo que practicar la imparcialidad va de acuerdo con la ley del amor, la ley real, la ley de Dios. Y luego continúa con el otro lado de esta verdad. Por un lado, si eres imparcial, practicas la ley de Dios, pones en práctica la fe viva, pero si no, dice el versículo 9, pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. En Levítico 19:15 hay un mandamiento que dice, no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. La ley requiere absoluta imparcialidad, tanto hacia el pobre como hacia el rico. Y como sabemos, el pecado es la transgresión de la ley y por tanto, ser parcial es cometer pecado. No juzgar con justo juicio es pecado. Es como un proverbio aquí. El justo practica la imparcialidad, el impío le encanta el favoritismo. Y la expresión aquí, son hallados culpables, habla de que existe la evidencia de tales transgresiones y esa evidencia es la ley. Está demostrando la culpa por la ley. Y muchos en este punto enfatizan que entonces debemos guardar toda la ley. Pero el cristiano no está bajo el pacto de la ley, está bajo el pacto de gracia. Y por lo tanto no está atado a esta ley de los judíos. Más bien los cristianos deben guardar y observar todos los principios de la ley, tanto éticos como morales, establecidos por toda la Biblia. Entonces los cristianos no están bajo un sistema legal como lo estaba Israel, pero sí están bajo la obligación de observar la ley moral de Dios, expresada principalmente en estos dos mandamientos. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas, y amar al prójimo como a ti mismo. Y faltar en esto, dice Santiago, es no vivir en la fe, es vivir en pecado. Y bueno, aquí Santiago está usando el segundo mandamiento para mostrar prácticamente cómo se ve el verdadero amor. Un amor que no hace acepción de personas. En resumen, lo que dice Santiago es esto: si practicas la imparcialidad, bien haces, cumples la ley, pero si no practicas la imparcialidad, quebrantas la ley y cometes pecado. Pero luego procede a explicar por qué la fe actúa no por la ley, sino por la gracia, versículo 10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. La palabra aquí, el por qué, conecta su forma de razón o explicación con lo dicho anteriormente. Específicamente cuando dice, son hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. ¿Y por qué es que si rompes un mandamiento eres culpable de todos? Porque el punto de la ofensa no es la ofensa en sí, sino el ofendido, quien es de valor infinito. El pecado ofende a la persona más santa, más perfecta, eterna del universo. Y por lo tanto, faltar en un pecado trae la misma condenación. La única manera de escapar de esto es si alguien cumpliera toda la ley a la perfección. Pero por la naturaleza humana, inclinada al pecado, nadie puede agradar a Dios ni obedecer sus mandamientos. La santidad y perfección de Dios demandan una perfección en la obediencia. Y por lo tanto, fallar en un punto de la ley es fallar en todo el sistema legal. El profesor Hibbert comenta: nuestra obediencia a la voluntad de Dios no puede hacerse sobre una base selectiva. No podemos escoger la parte que nos agrada y descartar el resto. La voluntad de Dios no es fragmentaria. Toda la ley es una expresión de su voluntad para su pueblo. Constituye un gran todo. Si quebrantas una parte de la ley, aun si no es de tu agrado, quieras o no,
tú eres considerado un criminal. Y Santiago ejemplifica esto con dos mandamientos en particular. Versículo 10 dice, pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Estos mandamientos son distintos en forma, pero no en naturaleza. Ambos atentan contra el prójimo. Uno en particular es con tu esposa o esposo, y el otro puede ser cualquier persona. Y aquí el punto es en sí que aunque no ofendas a tu esposa, pero sí ofendes a cualquier otra persona, estás rompiendo con la naturaleza de la ley en sí, que es amar al prójimo. Estás fallando en el punto de amar a tu prójimo como a ti mismo. Ya sea que lo robes, lo mates, lo envidies, estás fallando en ese punto. Entonces está hablando de la actitud del corazón. Y eso nos lleva nuevamente, como lo hace Santiago en varias ocasiones, al Sermón del Monte. El Sermón del Monte, en Mateo 5, Jesús enseñó que los actos externos son manifestaciones de la actitud del corazón, que es de donde proceden todos los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y compara el asesinar, que es lo externo, con el odio, que es lo interno. Compara el adulterio, que es lo externo, con la lujuria, que es lo interno. Y de hecho, ese es el propósito de la ley. La ley revela el pecado que hay en nosotros. Es el espejo, como veíamos en la ocasión anterior, es el espejo que revela nuestra condición interior, en cómo estamos delante de Dios. Y delante de Dios, la ley nos revela como transgresores de la ley y por lo tanto pecadores, y que merecemos la paga del pecado, que es la muerte. Pero dice Salmos 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es por la ley que podemos ver la luz de la gracia. Es como lo pinta John Bunyan en El progreso del peregrino, cuando Cristiano está en casa del intérprete y él ve a una mujer con una escoba en un cuarto sucio y la mujer está barriendo, pero lo único que hace es levantar polvo, es hacer un cochinero con el polvo. Y llega otro hombre con un rociador de agua que hace que el polvo se asiente y sea más fácil de limpiar. Y al intérprete, al interpretar, le dice que la mujer que barre es la ley, que solo llega al corazón polvoriento y sucio del hombre para hacer estragos. Pero luego llega el agua del evangelio para que ese polvo se asiente y sea más fácil de limpiar. Y así es la ley en el corazón del hombre. Dice Pablo que la ley es útil si se usa legítimamente. Y qué mejor forma de llegar no al intelecto, pero a la conciencia de las personas para que no tengan excusa y se miren en el espejo de la ley de Dios y se hallen culpables, pecadores delante de Dios, y no tengan más remedio que correr a Jesucristo, el único que puede salvar, el único medio de salvación, y que se arrepientan de sus pecados. Y Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si los confesamos, porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque solo hay un ser humano que ha existido en esta historia. De hecho, Dios hombre. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Nuestro Señor Jesús, quien cumplió en nuestro lugar toda la ley en perfección. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Él es nuestra justicia. Él cumplió la justicia perfecta de Dios en nuestro lugar. Y bien, Santiago termina con este pensamiento, con el versículo 12. Así hablen ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Aquí hay dos verbos, dos comportamientos, son dos imperativos presentes que deben estar presentes en la vida de todo creyente. Hablar y proceder. Debemos siempre hablar con verdad y justicia, pero también debemos vivir con verdad y con justicia. Y ambos deben de estar de acuerdo en la vida del creyente. Y esto lo dice porque puedes hacer y no hablar de acuerdo a lo que crees o lo que haces. O como observamos, puedes decir que eres creyente, pero no actuar de acuerdo a ello. Y lo interesante aquí es que este proceder y este hablar debe de ser considerado como que serán juzgados por la ley de la libertad. En Santiago 1:25 habló tanto de la ley perfecta como la ley de la libertad como expresiones sinónimas. Ahora, libertad no significa que puedes hacer lo que quieras,
Más bien es la obligación de hacer lo que uno debe de hacer por la libertad que tenemos en Cristo. Si les limito, también comenta, esta es la ley que opera no por obligación externa, sino cuando el amor de Cristo constriñe en el interior. Es parte de la libertad de los hijos de Dios que resulta en una feliz y espontánea obediencia a Él, con el fin de agradar a quien ha hecho tanto por ellos. El cristiano está sujeto a la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y está basada en el amor al Señor y en el amor al prójimo. Es la ley de la fe en Romanos 3:27 y la ley del Espíritu de vida en Cristo en Romanos 8:2. Esa es la ley a la que se está refiriendo. Entonces lo que Santiago expresa es que no seremos juzgados en base a la ley de las obras, ni la ley del pecado, ni de la muerte, no bajo la ley mosaica, sino por nuestra obediencia a Cristo, por la gracia demostrada a nosotros. Y es por esa gracia que el creyente vivirá a la luz de la ley de la libertad. Y si lo hace, su trato hacia el prójimo será imparcial. Si no lo hace, esa ley de libertad será el instrumento para juzgarle en la presencia de Dios. Dice versículo 13, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Ahora muchos intentan voltear el texto y dicen que si no hago misericordia no tendré misericordia, por lo tanto si hago misericordia tendré misericordia. Como si la salvación fuera por méritos humanos, pero todo el pasaje anterior ha descartado precisamente eso. Esto no es de dos vías, eso no está en el texto, eso es de un solo sentido. Si fallas en cumplir, habrá castigo. Y es lo que nos quiere decir, es por lo mismo ha hecho esto, y lo que nos quiere decir es por el mismo hecho de la parcialidad, el actuar con parcialidad o favoritismo es actuar sin amor, sin misericordia hacia otros. Es no actuar de acuerdo con el juicio de Dios. Y el que actúa así se enfrentará a un juicio igual, sin misericordia. Un autor lo pone de esta manera, dice, al dejar de mostrar compasión hacia nuestros semejantes, manifestamos nuestra completa carencia del carácter cristiano. La misericordia de Dios es un atributo que va muy relacionado con su amor. Dios es grande en misericordia. Y eso debe de motivar al creyente a ser misericordioso con otros y por lo tanto poner en práctica la imparcialidad. El hombre que responde a Dios se ve a sí mismo como alguien que ha recibido misericordia de parte de Dios. Por lo tanto, como respuesta, debe mostrar misericordia hacia su prójimo. Por cuanto tú has recibido misericordia, si no das misericordia a otros, dice, serás juzgado de la misma manera. Y luego dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora, no sugiere que el hecho de ser misericordioso no librará del juicio. El único que puede librar de la condenación es Cristo, quien llevó la condenación del pecador sobre sus hombros. Lo que está diciendo más bien es que el Hijo de Dios, que ha experimentado la misericordia de Dios en su vida por la fe, debe caracterizarse por practicar esa misericordia. Porque quien hace lo que reconoce por la misericordia de otros, es decir, Jesucristo, Él triunfará en el juicio. Es decir, es la misericordia de Cristo la que ha triunfado sobre Cristo, no la nuestra. Es por su misericordia, no del que quiere, no del que corre, sino su misericordia en Cristo Jesús, que somos salvos. Si tú en el juicio final triunfarás y serás declarado inocente, es por la obra y méritos de Jesucristo. Si tú eres librado de la condenación, es por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios, Cristo ya pagó toda tu deuda. John MacArthur comenta esto, dice, la persona cuya vida se caracteriza por la misericordia está bien preparada para el día del juicio y escapará de todas las acusaciones que la justicia estricta pueda traer en su contra, porque al mostrar misericordia a otros, da evidencia genuina de haber recibido misericordia de Dios sobre su vida. Y lo reconoces de tal forma que lo vives y lo practicas, y eso resultará en una práctica de la imparcialidad. Termino con esto. La Escritura dice que el amor cubrirá multitud de pecados, y uno de ellos es tener favoritismo. Ese es el llamado de Santiago para ti en esta mañana. El amor al prójimo, el practicar la misericordia.
El tratar a otros con el amor que tú has sido tratado cubrirá multitud de pecados. ¿Cuántos pecados nos pudiéramos evitar si fuéramos más imparciales? De practicar la fe viva por medio de andar con imparcialidad, amando a todos de la misma manera por el amor que Dios nos ha mostrado a nosotros también. La imparcialidad debe de ser la práctica prevalente entre cristianos. Esa es la actitud que agrada y trae gloria a nuestro Salvador. Y solo por medio de andar bajo la ley del Espíritu de vida, solo por medio de vivir en una constante comunión con nuestro Dios, podremos ver a los demás como Cristo los mira. Y entonces no podremos caer en el favoritismo, porque a todos los miraremos con un amor fraternal cuya fuente es Dios. Un amor fraternal cuya fuente es Dios. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo como una actitud de favoritismo, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Pero confía, porque Cristo ha vencido. Él es nuestra misericordia. Tenemos todo lo que es necesario para vivir la fe. Tenemos todo lo que es necesario para poner en práctica la fe por medio de ser imparciales. El Señor nos ha dejado todo lo que necesitamos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Amén. Padre y Dios bendito, gracias te damos por tu palabra esta mañana. Tendemos a quejarnos de las injusticias, tendemos a quejarnos cuando otros son parciales contra nosotros. Pero se nos olvida que como creyentes estamos llamados a amar como tú nos has amado. Tenemos un mandamiento claro y expresado de tantas maneras que debemos amar a nuestro prójimo, debemos amar a nuestro hermano. Yo te pido que tú nos ayudes a vernos de esa manera, por medio de la ley, reflejarnos y ver, ¿estamos amando al hermano? Señor, tú conoces nuestro corazón, tú sabes nuestro pensamiento y conoces la palabra antes de que salga de nuestra boca. Tú conoces la intención del corazón. Yo te pido que nos ayudes a analizarlo delante de tu palabra, nos ayudes a exponer nuestro corazón delante de tu palabra en esta mañana y podamos poner en práctica el ser imparciales, el mirar a otros como tú nos miras y ser una iglesia que ama, que vive la fe y que trae gloria a tu nombre. Ayúdanos a seguir creciendo, poner la práctica de la fe en nuestro diario vivir. Así sea con cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.